Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las entrevistas. Es un tema muy importante ya que una vez nosotros aprendamos sobre el low code, una vez nosotros aprendamos a programar, pues ya viene el siguiente paso y es cómo podemos empezar a ser productivos, que es lo que nosotros buscamos hacer, pues obviamente con nuestros trabajos. Entonces la entrevista es ese paso en el cual nosotros vamos a empezar a buscar trabajos y vamos a estar encontrándonos con reclutadores, fundadores, administradores, o todo tipo pues, de gerentes que nos van a hacer una serie de preguntas, las cuales vamos a discutir acá y vamos a ver cómo nosotros podemos coronar una entrevista, cómo podemos sobresalir y digamos que al día de hoy hay muchas personas que se están postulando a las diferentes vacantes que hay. Nosotros vamos a tener una misión muy importante y es cómo vamos a sobresalir. Si hay 100 postulados para una vacante, cómo nosotros, los que estamos escuchando este podcast, podemos sobresalir. Esa va a ser nuestra misión el día de hoy, ese es nuestro objetivo. Y también vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las alternativas a la entrevista. Te vamos a hablar un poco sobre las personas que quieran ser freelance, quieran buscar trabajos a través de su red, en LinkedIn o en las diferentes plataformas de trabajo. También cómo pueden organizarse profesionalmente para que puedan adquirir esos trabajos freelance, esos proyectos freelance mucho más fácil, ya que tanto la entrevista para conseguir un trabajo como hacer un bid para conseguir un proyecto freelance, ambas van a depender mucho de la marca personal y de cómo nosotros podemos cultivar nuestras habilidades de comunicación y nuestras habilidades blandas para poder impresionar a los entrevistadores, para poder impresionar a las personas que están dirigiendo el proyecto y poder conseguir el trabajo, poder conseguir el proyecto. Entonces, igual el día de hoy nos van a acompañar Juan Ospina y Natalia González, dos personas que han estado en ambos lados de esto. Natalia tiene mucha experiencia como freelance y también ha tenido experiencia reclutando para los diferentes puestos dentro de las empresas en las que ella ha estado. Y Juan José tiene buena experiencia también, tanto en trabajos como reclutando también personas para los proyectos que él ha tenido, que han crecido mucho y que ha necesitado pues de más personas. Entonces, muchachos, si quieren, empecemos. Vamos a hablar entonces de qué es una entrevista. Empecemos primero con la parte de las entrevistas y cuáles son las cosas que como ustedes que también han estado en ese puesto, escuchando personas que se han postulado en a las vacantes que ustedes han lanzado, hablemos un poco desde el lado de las personas que están reclutando. ¿Qué espera un reclutador? ¿Qué espera más bien un fundador? Ustedes han sido fundadores y han reclutado para esos puestos. ¿Qué esperan los fundadores? Si quieres, Natalia, empieza tú y después le damos la palabra a Juan. Bueno, igual siempre va a depender muchísimo del puesto que se está buscando, ¿no? Pero independientemente de las habilidades técnicas, me gustaría como que también dejar en claro que una entrevista también se, se eleva muchísimo por la personalidad y las cualidades que uno logre ver de esa persona. Porque al final lo técnico muchas veces tú lo puedes balancear como con por ejemplo, si la empresa tiene pues un buen budget, un buen dinero para la parte de recursos humanos y elevar la calidad de sus colaboradores. Entonces, pues hay cursos o bueno, hay muchas cosas que nos pueden ayudar desde la parte técnica. Pero cuando hablamos de las cualidades y la personalidad, pues digamos que eso es algo muchísimo más difícil porque es algo que tú construyes a lo largo de tu vida. Entonces, todas las empresas tienen sus valores, tienen sus principios, sí, muy bien definidos. Y las empresas buscan personas que que encajen con esos valores y esos principios. Porque, por ejemplo, una empresa que, digamos que está súper orientada a trabajar por objetivos y ven una persona que, digamos que es la persona más orientada como a cumplir un horario, que está más pensada en, bueno, cuántas horas acumulo de trabajo, más no cuántos objetivos logro en el día, pues digamos que no va a haber ahí un buen match entre esas dos personas. Entonces, dejando eso súper claro, entonces, dejando eso súper claro, entonces
no es tan importante, bueno, obviamente sí es importante, pero mm, en algunas ocasiones puede pasar incluso un segundo plano cuando las empresas obviamente tienen muy definido qué es lo que quieren. Yo creo que obviamente en empresas un poco más pequeñas o en empresas un poco más también con estos procesos de contratación que no son tan importantes o que los dejan en un segundo plano, pues esto no va a ser importante. Es como, bueno, este es el salario, ¿sabes hacer esto? Sí, bueno, listo, entra. Y no me importa si en un mes o en 2 meses te sales. Pero las empresas cuando entienden el valor de una persona dentro de la empresa y también se entiende el valor y también los gastos que incluyen la rotación de personal, estos, estos procesos se hacen muchísimo más rígidos. Y yo como empresa siempre me voy a procurar porque esta persona haga un buen fit, sobre todo cultural, en mi empresa. Porque lo técnico, como lo mencionaba, pues en lo técnico lo puedo complementar. O puedo tener una persona que lo mentoree. O le puedo dar accesos a cursos. Bueno, eso es algo que podría suplementarse de otra manera dentro, pues, los roles de esta persona. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Natalia en la parte de que la personalidad y la actitud de la persona juega un rol muy importante en el proceso. Yo pienso que, pues para ser muy breve, algo que la mayoría de empresas buscan es una persona que sea disciplinada y responsable, que sea una persona que muestre tener claro eh, cómo maneja su vida y cómo maneja su tiempo. Y eso tal vez es lo más importante, sea una empresa que esté, digamos, más enfocada en cumplir ciertos horarios laborales, o una empresa que esté un poco más enfocada en cumplir objetivos diarios o semanales. Realmente la personalidad de la persona juega un papel importantísimo, importantísimo al momento de tomar la decisión, porque como dice Natalia, las habilidades técnicas se pueden adquirir y más si es una persona que tiene un perfil como muy orientado al aprendizaje y al crecimiento y que es capaz de responder a nuevos desafíos. Una persona que se siente cómoda ante eso, que no se frustra cuando le plantean algo que nunca ha hecho, sino que por el contrario busca resolución de esos problemas y de esos desafíos. Pues eso es como lo más relevante siempre. Bueno, muy bueno. A mí me gustaría complementar un poco y para las personas que nos están escuchando, desde mi lado yo he tenido la oportunidad de participar de los procesos de reclutación desde la persona que ha estado encargada de del reclutamiento. Yo he podido hacerlo como empleado cuando fui VP of Engineering en Polymath Ventures, eh, líder de desarrollo y líder de ingeniería en Playspace, pero también en los proyectos que nosotros hemos venido construyendo desde el 5, cuando hemos reclutado otros desarrolladores o personas técnicas, pues hemos podido tener estas oportunidades. Y una de las cosas que yo miro mucho es verdad lo que ustedes están diciendo sobre el tema de la actitud. Y para el tema de las habilidades, depende mucho, ¿cierto? Depende mucho el rol, porque si es un rol senior que se está buscando, si ustedes están aplicando en este momento para un rol senior, ahí van a depender mucho más las habilidades. Entonces, probablemente se va a hacer mucho más énfasis en esas habilidades técnicas, porque cuando es una persona senior, pues espera que entre a autodirigirse, entonces no va a tener como esa posibilidad de pronto de aprender habilidades, a menos que sean habilidades, digamos que secundarias. Igual, por ejemplo, en un lenguaje de programación, si eres una persona que ha sido senior por muchos años en un lenguaje, podrías fácilmente adquirir conocimientos en un lenguaje nuevo. Pero ya debes de comprobar que tienes la lógica y que tienes toda la capacidad como ingeniero por mucho tiempo, ¿cierto? Eso es algo que de pronto eso sí no se podría construir en 1 o 2 años, sino que tendría que ser un periodo un poco más extenso. Ahora, con la actitud, hablemos un poquito exactamente de cuando decimos actitud, porque eso abarca demasiadas cosas. Para las personas que nos están escuchando, probablemente se pregunten o digan, bueno, pues sí, la actitud es algo importante, pero ¿qué es la actitud? Porque hay un sinfín de adjetivos que podemos tirar ahí, ¿cierto? Responsable, disciplinado y muchas otras cosas. ¿A qué nos referimos y a dónde queremos llegar con esto de actitud? Una de las cosas más importantes es, y que sí siento que busquen o que se buscan en todos los lugares, es cómo las personas resuelven problemas. Y para esto hay unos libros buenísimos que yo recomiendo, no solamente para los líderes, sino que todas las personas en un equipo deben tener esto súper claro. Y es que las personas naturalmente, es algo de todos nosotros, yo lo he hecho en el pasado y todos lo hacemos constantemente,
es que siempre queremos buscar las culpas dentro de un equipo en el exterior. O sea, queremos echarle la culpa a un proceso, a un colega, a un jefe, a cualquier persona. Y muchas veces quedamos cortos en asumir la culpa que nosotros tuvimos. Entonces, volviendo al libro, hay un libro muy bueno que se llama en inglés Extreme Ownership. Y el libro es un libro que es de unas personas que vienen de los Marines de Estados Unidos, del ejército, y digamos que son de los equipos de más alto rendimiento en el mundo. Y ellos hablan que uno de los pilares claves y fundamentales de estos equipos de alto rendimiento es cuando todas las personas primero ven en ellos mismos el error y se preocupan es de resolver el error que ellos han causado. Entonces, eso es algo que yo, sin importar con quién me voy a relacionar, sea un cofundador, sea un empleado, lo que sea, un contratista, yo siempre busco esa persona cómo entra a resolver los problemas y si su primer reflejo o su primera reacción frente al problema es el de tomar el liderazgo y decir, sí, mira, aquí fue donde yo me equivoqué para que esto se diera de la siguiente manera. Y a través de preguntas puntuales, pero hay una pregunta muy buena y es que muchas veces se pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor fuck up? ¿O cuál ha sido tu mayor cagada? ¿Cierto? Y en muchas entrevistas, más que todo en el sector técnico, pues el lenguaje es más flexible. Entonces yo sí he escuchado muchas veces que a mí me digan, listo, Daniel, cuéntanos cuál ha sido tu mayor cagada cuando has sido senior developer o cuando has sido líder de equipos. Y en este momento yo ya sé que lo que quiere saber ese reclutador es que cómo afrontó los problemas. Y cuando yo digo, mira, la cagada más grande es que estamos haciendo esto, esto y esto, y yo 100% la cagué con esto, fue mi culpa. Y ya tomé acciones pues, para corregir ese error. Que mucha gente cuando le preguntan esto se va por las ramas y empieza, no, mira, me pasó algo terrible en este trabajo, pasó esto, pero es que la verdad tenía un jefe que era terrible y tenía como unos compañeros que la verdad nadie ponía cuidado. Eso inmediatamente es como, ok, mira, esta persona cree que lo más terrible que le ha pasado en realidad le está echando la culpa a los demás. Entonces yo por eso quiero ser muy concreto con esto y decirle a las personas que nos están escuchando, una de las cosas más importantes, esto obviamente no solamente aplica para las entrevistas, esto les va a ayudar en la vida por montones. Y es que cuando sucede algo malo, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál fue nuestro papel en eso y aceptar la culpa que nosotros tuvimos en ese papel. Y ya estar muy pendientes en las entrevistas cuando escuchen esa pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor cagada? ¿Cuál ha sido lo peor que te ha pasado en un trabajo? Cuéntanos de una experiencia mala. Esa pregunta siempre va a estar orientada hacia eso. Y una de las cosas que tienen que hacer es asumir 100% el error que se dio y no empezar a tirarle la culpa a compañeros, ni empezar a decir que no, que es que esto no me funcionó, que no tenía las herramientas adecuadas. Nada de eso. Fue mi culpa, la asumí, aprendí de eso y ahora soy mejor precisamente por esa cagada. Entonces, Otra, ¿cuándo? Sí, dale. no, quería como agregar otra cosa ahí, es como que en las entrevistas, pues obviamente muchísimas veces las personas nos llenamos, por ejemplo, de nervios, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo me preparo? Y algo que tú dices acá y es como que también, pues obviamente consejo para todos y es, uno tiene que estar también súper atento a la pregunta que me están haciendo, porque en el ejemplo que tú dices es, ¿cuál es tu cagada? ¿Sí? Y tendemos, obviamente, eso también va a demostrar cómo percibo el mundo y cómo percibo los problemas. Si empiezo a decir, es que, mira, en el equipo en el que estaba, todos eran terribles, nadie respondía a los mensajes y un día nadie se dio cuenta. Entonces, es como que, bueno, esta persona primero me está hablando es como de los factores externos, pero también es como que la pregunta que dices, ¿cuál fue la cagada tuya? ¿Sí? No estoy preguntando cuál fue la cagada del equipo. Entonces tenemos también que ser como súper receptivos a, a cuál es la pregunta que me están haciendo. Y obviamente a medida de que uno va teniendo más entrevistas y que uno pues obviamente va cogiéndole más el tiro a los reclutadores y pues obviamente en internet y sobre todo en LinkedIn también hay muy buenas cosas para aprender. Eh, lo más importante es como, bueno, ¿qué pregunta me está haciendo? Y también ya después sabré, bueno, esta persona quiere saber X o Y, ¿sí? Entonces quería pues también ahí como hacerte un aporte ahí para estar súper conscientes en la entrevista. Sí,
De acuerdo, de acuerdo. Y hay algo que dijiste, una palabra que dijiste es en el tema de preparar. Yo para todas las entrevistas que hago, sea que la esté dirigiendo yo como reclutador o que me estén a mí haciendo la entrevista, yo siempre, siempre, siempre me preparo de antemano. Entonces, yo sé que hay personas que dicen, bueno, yo tengo ya mucha experiencia, voy a simplemente a salir y voy a hablar como mejor me salga. No lo recomiendo mucho. Este siempre ha sido mi estilo. Incluso para presentaciones o cualquier cosa, yo no he tenido que prepararme mucho, pero sí me gusta sacar un espacio para cada entrevista, buscar un poquito de información sobre la persona que va a ser el reclutador o la persona con la que me voy a entrevistar, saber quién es, qué rol tiene, y después irme un poco también a la empresa y a investigar un poco sobre eso. Porque hay otro tema, hablando otra vez puntualmente, de algo que les va a ayudar muchísimo en el tema de las entrevistas, y este es uno de los secretos más grandes que yo tengo, es la calidad de las preguntas que ustedes hagan, le va a decir a ese reclutador, o incluso, o sea, todo esto aplica perfectamente para los freelancers que están, digamos que haciendo un bid, una apuesta por un proyecto, como para las personas que están aplicando a un empleo formal. Eso es súper clave y es la calidad de las preguntas ayuda al reclutador o al líder del proyecto a entender la calidad del profesional con la cual está hablando. Porque un buen profesional, digamos que ya con años de experiencia y con una alta calidad en su arte, va a hacer buenas preguntas. Porque lo más importante, recordemos que nosotros estamos en una entrevista o en un proceso, pues, para aplicar a un proyecto. Cuando tenemos estas reuniones, estamos intentando ver si hay match. Y el match es por lado y lado. Porque como decía Natalia, el tipo de empresa, el tamaño de empresa y la cultura que tenga la empresa, todo eso nos va a indicar a nosotros si es el trabajo para nosotros. Yo sé que muchas veces podemos decir, no, estoy en una etapa desesperada y puedo aceptar lo que sea, pero la verdad, eso y entrar con esa mentalidad de una nos quita puntos. Porque nosotros sí tenemos que entrar con una mentalidad donde nosotros le digamos a ese reclutador, le digamos a esa persona que está liderando el proceso, de decir, mira, yo también estoy acá porque quiero aprender de ustedes, les voy a hacer muchas preguntas, porque yo también me voy a ir y voy a evaluarlos a ustedes. Y voy a evaluar qué tan bueno soy yo para ustedes y qué tan buenos son ustedes para mí. Y esa calidad de preguntas de verdad que los ayuda a posicionarse a ustedes en otro nivel, porque los van a ver como profesionales, los van a ver como unas personas que están dentro del flujo, como ayudando y empezando a aportar valor. Entonces, recuerden, las preguntas, ya van dos cosas que les he dicho que para mí son vitales. Asuman la responsabilidad 100% de la experiencia que tengan y de los errores que hayan hecho. Y dos, preparen y hagan muy, muy buenas preguntas. Sean freelancers o estén en el proceso de reclutamiento. Y no sé si ustedes tengan o quieran hacer alguna otra intervención acá. Y yo tengo una tercera. Si no, te las paso a ustedes para que hagan, si quieren decir algo mientras. Hablando de la parte de prepararse, también da muchísimos, muchísimos puntos estudiar la compañía. Entonces, ver sus redes, ver su sitio web, entender su producto, la gente que dice de ellos, reviews, o sea, como que realmente tomar ese papel, digamos que en redes sociales se dice mucho el stalker, entonces es como listo, de verdad voy a meterme en todas sus redes, en todo lo que tenga presencia para entender bien quién es esta empresa y qué es este producto, porque de esa manera también voy a preparar mejor las Sí, preguntas. exacto. El objetivo pues de conocer bien la empresa es también saber qué papel voy a jugar yo en esa empresa y poder decir de entrada o demostrar de entrada qué es lo que yo le puedo aportar a esa empresa y por qué soy tan valioso para ellos, porque ellos me van a decidir contratar a mí sobre el resto de personas que puedan estar postulándose a esa empresa. Total, total. Y bueno, ya para decirles cuál es mi tercer punto, que lo tengo acá, y es que, como ahorita les dije, uno entra a una empresa o a un proyecto porque uno quiere construir valor. Uno está, y siempre lo he dicho, este es uno de los pilares del 5, es uno de los pilares personales mío, y es generar valor extraordinario.
Y el valor extraordinario es tanto para el equipo que te está contratando como para sus clientes. Bueno, en todo lado uno siempre debe buscar generar el valor absoluto. Y una de las cosas que yo hago mucho en cada una de las entrevistas que se tiene es intentar, sea que si yo soy el reclutador, yo intento dejarle a esa persona que está hablando conmigo retroalimentación sobre cómo creo que puede mejorar para sus entrevistas. Creo que eso le genera valor, porque si yo le puedo ayudar con algún feedback, que si de pronto no pasó conmigo, que lo ayude de pronto en su siguiente entrevista. Y si yo soy la persona que me estoy entrevistando, de una vez cuando a partir de hacer preguntas, empiezo a conocer un poco la empresa y cuáles son los problemas que tiene. Y lo que yo he hecho mucho en las últimas entrevistas que he hecho es que yo envío un correo, digamos que uno queda con el correo del reclutador o de la persona de la empresa, y yo envío un correo sugiriéndole ciertas herramientas, libros, contenido, metodologías que yo vi dentro de la conversación que tuvimos que de pronto en este momento están evaluando. Muchas veces, como las entrevistas que yo hago son técnicas, me pueden decir, mira, nosotros en este momento queremos migrarnos de esta tecnología a esta otra, y yo voy a anotar eso en un papel que tenga, porque siempre también tengo un papel o algo para anotar, y después de la reunión envío un correo y le digo, mira, de acuerdo a lo que nosotros hablamos, me gustaría que vieras estas 2 o 3 alternativas, creo que les pueden servir. Y eso inmediatamente, eso es algo que nunca me piden, nunca me dicen como, envíame cosas, no. Pero eso es algo que yo hago de iniciativa propia. Y eso genera, eso tiene un montón de trasfondos. Uno, que vuelves a estar en top of mind, encima de la mente del reclutador. Porque, hay una persona, porque cuando los reclutadores estén hablando con la empresa, van a decir, mira, hay solamente una persona que me envió un correo haciendo un follow-up y que por eso nos empezó a dar valor dentro de la empresa. Y eso ya hace que ustedes se diferencien de las demás personas que están en el proceso. Entonces, esto viene siendo ese pilar de generar valor. Y si uno siempre tiene esa mentalidad, siempre van a existir estos casos donde uno pueda entrar y decir, mira, ya les ayudé un pedacito. Entonces, estos son los 3 pilares que yo les quería compartir el día de hoy para el proceso cuando ya están en las entrevistas. Pero ojo, que nosotros empezamos en la mitad y es cuando uno ya está en la entrevista. Pero hay 2 pasos, uno antes y uno después, que también sería bueno que lo hablemos. El paso antes es cómo yo creo una marca personal para que me vuelva interesante para los reclutadores, cómo me creo una marca, sea personal o sea de mi empresa, para que pueda ganar estos proyectos freelance, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito de eso y cómo LinkedIn juega un papel bastante fuerte, cómo se maneja esta red y hablar un poco de eso con Natalia. También con Juan José vamos a mirar el paso ya posterior. Digamos que nos fue súper bien en la entrevista y nos dijeron, Natalia, Juan José, quiero contar con ustedes para el proyecto. Ahora se viene la parte de contratación. Y esto es algo que también requiere contratación, que viene también la parte de cómo uno puede negociar, sea el salario o el presupuesto para el proyecto. Entonces son 2 partes que nos vamos a hablar también en este espacio. Y nosotros, curiosamente, empezamos por la mitad porque siento que el tema de la entrevista es como una de las cosas que más genera ansiedad. Pero también hablemos ahora de cómo llegamos a esa entrevista. Porque, digamos que, vuelvo a decir, todo también, los tiempos cambian. En el 2021, para los que son desarrolladores, el 2021 fue una bomba de invitaciones y una bomba de que las personas siempre estaban en el LinkedIn, a mí me llegaban 10 diferentes vacantes al día que me escribían internamente, o mira, tenemos tu perfil, pues tú no te parece, pues te parece, ¿cierto? Obviamente ahora con lo que ha sucedido de la economía y todo eso, ha bajado. No quiere decir que esté mal, pero ha bajado a lo que estaba en 2022. Entonces ahora sí debemos de hacer un esfuerzo para posicionar nuestro perfil y nuestra marca personal dentro de LinkedIn. Entonces sería interesante, eh, Natalia, si nos puedes hablar un poquito sobre, cuéntanos de pronto qué es una marca personal, cómo la gente puede empezar a cultivar esa marca, cuáles son algunas de las estrategias que uno puede utilizar en LinkedIn o de pronto en otras redes sociales para sobresalir y que la gente los vea y diga, mira, me gusta tu perfil, me gusta tu hoja de vida. Listo, bueno, hay una frase que me gusta mucho de que es una marca personal y es la marca personal
es lo que la gente habla de ti después de que dejas la reunión o dejas la habitación, ¿sí? Entonces es básicamente qué le estoy mostrando yo al mundo y qué dice el mundo sobre mí. Esa es una marca personal. Y las redes sociales, pues digamos que obviamente nos permiten también controlar lo que le estoy contando al mundo, porque pues digamos que yo en una red social puedo decidir qué publico y qué no. Entonces, ahí tenemos que ser como súper estratégicos en lo que le estamos contando al mundo. Y algo también que yo siempre le digo a la gente, tanto para las empresas o para los individuos, pues como una marca personal, es tú vendes lo que posteas. Fin. Sí, es decir, si tú eres una empresa de, no sé, de repostería y solamente publicas tortas de zanahoria, pues solo vas a vender tortas de zanahoria. Sí. Entonces, cuando ya, si trasladamos eso ya, pues obviamente a una marca personal, entonces es como, listo, yo estoy en LinkedIn, hablemos pues obviamente de perfiles en tecnología, y yo estoy iniciando mi carrera como desarrollador, por ejemplo. Entonces es como, bueno, yo inicié mi carrera como desarrollador, voy a poner ejemplo, y empecé pues en una industria haciendo un software administrativo, por ejemplo. Pero yo ahí noté que esta parte como administrativa no me gusta mucho, pero me gustaría más de pronto meterme un poco más como a lo financiero, como a la economía. ¿Cómo hago yo para saltar de algo administrativo como, no sé, por ejemplo, moverme a una fintech o algo con Bitcoin o algo así como, qué bacano? Entonces, si bien son como temas relacionados, yo puedo empezar a compartir conocimiento de toda esta industria a la que yo quisiera mover. Yo puedo empezar como a opinar. Quizás no tengo todavía la experiencia, pero puedo empezar a generar análisis, puedo empezar a generar una visión de lo que yo tengo y eso la gente cuando entre a mi perfil y vea, ay, mira, Natalia comparte con muchas cosas de Bitcoin, ve, o sea, Natalia como que debe de saber de eso. La gente siempre, siempre asume que lo que tú compartes, tú sabes mucho de eso. Es como que es como un prejuicio que hacemos los seres humanos cuando vemos un perfil. Entonces, por eso tenemos que ser súper estratégicos en qué compartimos en nuestras redes. Obviamente, súper pensado muchísimo en LinkedIn porque es una red profesional y ahí se abren muchísimas oportunidades, pero incluso también en nuestras redes personales, las personas nos van ubicando y nos van encasillando respecto a lo que ponemos. Y hablando desde mi experiencia y desde lo que viví, es que hace más o menos unos 6 años, 7 años más o menos, yo empecé a moverme muchísimo en la parte de mercado digital. Entonces yo empecé a hablar de eso, ponía qué me gustaba, qué no me gustaba, qué estudiaba, qué aprendí de ese curso, perfiles que me gustan, noticias. Empecé pues obviamente a moverme en mis perfiles personales, o sea, Instagram y Facebook y ya. Y todos mis amigos y los amigos de sus amigos y los amigos de sus amigos, todos esos círculos, me empezaron a identificar como, no, Natalia, Natalia sabe de esas cosas de mercadeo. Y hoy aún me llegan gente que me dice, hola, mira, es que me dieron tu número porque me dijeron que tú sabías de estrategias digitales y me puedes ayudar. Entonces, ¿por qué me posicioné? Pues porque eso es lo que yo compartía. Y eso que en su momento, en ese momento, pues todavía apenas estaba aprendiendo, pero la gente simplemente sabía que yo ya sabía de. Entonces, eh, aprendizaje y pues como consejo número uno, publica hacia dónde te quieres mover o publica lo que sabes si tú quieres seguir como en esa industria y también obviamente tus logros, ¿cierto? Los logros es algo como que ese soporte que te dice, ok, parece que, pero mira, logró esto. También hay algo súper bueno en LinkedIn, que es cuando colocamos nuestra experiencia laboral y nosotros podemos colocar si crecemos en una empresa.
Entonces, eso es también, me parece que es una estrategia súper buena porque demuestra cuánto una persona puede crecer en las diferentes empresas en que participa. Entonces, es algo que podemos también de hacer en nuestros perfiles para que cuando un reclutador nos vea, su primera impresión sea, esta persona sabe de un tema, esta persona tiene experiencia y esta persona también le gusta crecer. Entonces, creo que esas serían como las acotaciones que dejaría para ese segmento, parece que estamos hablando. No, buenísimo, buenísimo. Yo pienso, bueno, daría un follow-up a eso, un seguimiento, y es que totalmente de acuerdo con que hay que postear y hay que contarle al mundo qué es lo que hacemos. Para las personas que de pronto ven y dicen, a mí no me gusta de pronto postear, o es algo que sucede bastante, incluso digamos que yo no soy una persona que tampoco naturalmente le guste contar todo lo que hago. Entonces, una de las cosas que hay que tener presentes es que lo que uno no comunica o lo que uno no muestra es casi como si no sucede, ¿cierto? Porque si la gente no sabe que eres bueno en este lenguaje, si la gente no sabe que tienes estas habilidades, pues nunca van a poder tomar eso dentro del juicio que vayan a hacer sobre ti. Y la otra es que también hay muchos medios para poder, digamos que aportar y contar la historia. Eso es lo bueno de esos canales, porque pues la gente puede decir, no, mira, a mí no me gusta mucho escribir. Entonces se pueden alejar del medio, por ejemplo, del blog, se pueden alejar de eso y pueden optar por un medio como estos, ¿no? Donde nosotros podemos grabar algunos videos. Incluso yo he visto, o lo que estaba investigando en el LinkedIn, he visto algunos reclutadores que son, pues se ven jóvenes, se ven que son junior o que están empezando, y también han venido sacando unos clips cortos sobre cómo ellos como reclutadores, qué es lo que están esperando de estas cosas, ¿cierto? Entonces, son personas que han venido haciendo esto tanto en TikTok o en el mismo LinkedIn, y eso ayuda a también a generar tu marca personal. Y todo lo podemos hacer desde los programadores que pueden empezar a contar cómo se hace cómo se usa una herramienta o cómo se hace una aplicación o bueno, todo esto. Diseñadores y personas en mercadeo. Y pueden escoger medios de video, pueden escoger medios auditivos como un podcast o también pues pueden escribir. Para los que son programadores o diseñadores también pueden compartir más bien es cuál es el resultado final. Entonces, si tú eres programador y no quieres hacer nada de esto como de escribir o que sea tanto de comunicación, puedes participar de un proyecto open source en el cual ayudes, por ejemplo, a crear una herramienta muy interesante. Y ojo, pues puedes compartir simplemente el enlace o algo pequeño en el link a que la gente que te esté mirando diga, mira, Daniel participó en el proyecto open source y ayudó a crear esta herramienta. Se ve que es una persona muy proactiva y que le gusta mucho programar. Y lo mismo a los diseñadores cuando comparten su portafolio, ayuda mucho a ver la calidad del trabajo y qué es lo que han hecho. Entonces, tengamos presente eso, que podemos interactuar de muchas maneras con las redes sociales. Debemos encontrar la manera en la cual nos sintamos más cómodos para poder contarle al mundo nuestra historia. Eso es como a mí me gusta verlo. Yo cuando lo empecé a ver de esa manera, me sentí mucho más cómodo, porque yo me estoy presentando y estoy contándole al mundo la historia de quién es Daniel, qué ha hecho Daniel y qué va a ser Daniel, ¿cierto? Porque de cierta manera también uno empieza a perfilar la historia hacia donde uno quiere crecer y y la historia que uno quiere contar y que la gente cuente de uno en el futuro. Entonces, así lo veo mucho yo. Entonces, no sé si quieran ustedes, alguno de los dos, agregar algo más con el tema de cómo manejar las redes, cómo manejar el LinkedIn, o si quieren, pasemos de una también a la parte de contratación. Creo que ese sería como también ese tema. Ya saben, usamos las redes. LinkedIn se posicionó muy fuerte para esto. Twitter, así no lo crean, también se usa mucho más que todo en Estados Unidos. Y muchas personas revisan eso y ven cómo la gente interactúa. Entonces, contemos nuestra historia y ya después podemos pasar a la parte de la entrevista. Si nos va muy bien tomando como esos consejos que hablamos al inicio de este podcast, ya pasaríamos a la parte de la contratación. La parte de la contratación ya, pues, hasta cierto punto libera un poco la ansiedad porque ya sabemos que nos quieren. Ya sabemos en decir, mira, a mí me gustaría irme contigo para que tengas este proyecto, si eres freelance. Si estás buscando ser empleado, pues ya te van a decir, mira, queremos que tú hagas parte del equipo. Entonces ya hasta ese punto es como, listo, wow, me siento un poco más tranquilo, pero ahora viene la parte interesante y es cómo vamos a negociar nuestro salario
cómo es el modelo de contratación. Siento que esto es muy importante para las personas que buscan empleo. Hay muchas maneras de contratar. Hoy en día, pues con el trabajo remoto, hay plataformas muy buenas en las cuales uno puede generar contratos. Y hay tipos de contrato. Obviamente acá creo que ninguno de nosotros es abogado, pero sí somos emprendedores y hemos contratado nosotros mismos y sabemos de esos tipos de contrato y lo que significa cada tipo de contrato. Entonces, hablemos un poco de todo esto. Empecemos por la parte de la contratación y terminamos con la parte de la negociación de él. Estábamos hablando entonces del tema de los diferentes contratos que podemos tener y cómo funciona la contratación a nivel, digamos, internacional. Entonces, nosotros principalmente vamos a tener dos tipos de contrato. El primer contrato y el que más se utiliza es un contrato en Colombia se conoce como prestación de servicios o contrato de contratista. Hasta cierto modo este contrato, Independiente. el independiente, correcto, este contrato, ¿qué es lo que dice? Es prácticamente como un freelancer. Sí, es un freelancer donde el contratista va a tener más. Bueno, aquí ya llegó Juan José, estaba explicando el contrato de como contratista de prestación de servicio mientras volvías. Déjame termino ese pedazo para que la gente no quede como a medias. Entonces está diciendo que el contrato de prestación de servicios es ese contrato que es casi como independiente, donde la persona el contratista, tiene independencia y puede manejar y gestionar su tiempo. Entonces, en teoría, tú como contratista puedes escoger en qué horarios y qué días trabaja. Y también, pues, tienen esa potestad de negociar el budget o el presupuesto del proyecto, ¿cierto? Que, pues, si te están contratando así como empleado, es el salario. Y también como contratistas, pues se supone que no debería haber subordinación. ¿Eso qué quiere decir? Que como contratista, una vez se tenga claro cuál es el objeto que el objeto del contrato, o sea, la actividad que vas a realizar, tienes un grado de independencia para poder realizarlo con tus propios métodos, con tus propias herramientas, como escogas. Obviamente con una revisión de que el resultado sí sea el que el cliente estaba esperando, pero tienes independencia de cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Entonces, ese es el contrato de un contratista, que tiene pues esas libertades contractuales. Y ya el otro, pues ya es un contrato como empleado. Pero bueno, si quieres, vamos a continúa con tú y si algo yo ahorita al final volví a explicar el otro contrato. Sí, claro que sí. Bueno, solo como para terminar de complementar, en estos contratos que mencionaba Dani, como contratista, generalmente también la metodología de pago puede variar. A veces se pacta un presupuesto para ciertas entregas de un proyecto, o generalmente cuando es un proyecto grande, lo que se pacta es un monto fijo cada cierto tiempo, y a medida que se van haciendo las entregas, si se cumplió con lo requerido, se hace el pago de ese monto que se había pactado. Y generalmente son contratos que, a pesar de ser, pues así como contratista, tienen un poco más de duración, o se logran pues extender más en el tiempo. Ahora, ya pasando a los contratos directos con la empresa, pues son básicamente todos esos contratos en los que quedas directamente vinculado a la empresa y haces parte de la empresa. Entonces debes responder y ajustarte también a los horarios que maneja la empresa. Por ejemplo, lo primero y más importante, generalmente, por ejemplo, en tecnología, eh, tenemos siempre como un horario en el que hacemos un stand-up o una actualización de cómo está la entrega que debemos hacer de acuerdo a lo que nos asignaron. También, a diferencia de la otra metodología como contratista que mencionaba Dani, es que en este caso generalmente sí respondemos a alguien por nuestras entregas. Puede ser un gerente de producto, product manager, puede ser el líder técnico, puede ser el CTO de la empresa, pero el caso es que generalmente debemos responder con ciertas entregas a esa persona que tiene, digamos, un cargo un poco superior. En este tipo de contratos, pues hablando ya del salario también, esta vez si es un salario fijo mes a mes. En muchas ocasiones este tipo de contratos tienen muchos otros beneficios. Muchas empresas ofrecen seguros en salud, seguros especiales, tienen alianzas con otras empresas, por ejemplo, y te pagan el gimnasio,
O muchas veces, si estás en una empresa que está creciendo y está levantando capital y eres un muy buen asset para ellos, te van a ofrecer stock options, que son básicamente acciones dentro de la empresa por haber entrado en una etapa temprana o en una etapa inicial, y pues que digamos que motivan mucho más a la persona a la que se está contratando, la motiva mucho más como para sentirse parte de la empresa y que el crecimiento de la empresa no solo va a beneficiar a la empresa, sino que va a redundar también en beneficio propio. Yo creo que Dani incluso puede ahondar un poco más en esto. La forma, por ejemplo, en que entregan los stock options. Dani tuvo una experiencia muy buena con Playbase. Claro. Bueno, antes de entrar a los temas de los stock options y la remuneración, me gustaría dejar claro algo y es que la gente entienda como cuál es la diferencia de los contratos. Porque yo siento que aquí siempre hay un vacío en tanto a mí como empresarios, como emprendedores y las personas pues que están siendo contratadas. Entonces, yo quiero analizar eso porque enténdase que la mayoría de las empresas aún siguen contratando y más si son empresas del exterior, contratan bajo el modelo de prestación de servicios. Ahora ya hablamos que ese es un contrato más como independiente, o sea, no estás, digamos que amarrado como empleado a una empresa, pero yo quiero que desglosemos por qué y cuál es la diferencia de los contratos de verdad, fuera de lo legal. Aquí no estoy hablando tanto de lo legal, eso puede ser ya un abogado que hable con mucha más propiedad sobre el tema legal, pero hablemos de que cuál es la diferencia base de estos contratos. Y yo creo que para la persona que está siendo contratada, la persona que va a hacer el servicio, la diferencia de los contratos siempre va a ir mucho a cuánta responsabilidad y cuánta independencia quiero yo sobre el contrato. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Hoy en día, por el tema del trabajo remoto, sabemos que es muy difícil, en realidad es bien difícil controlar lo que se llaman los inputs que tiene una persona en su trabajo. ¿Qué son los inputs? Los inputs son las acciones que la persona está haciendo, ¿cierto? Si la persona está en la oficina, yo puedo ver que los inputs que está haciendo es que llega todos los días a una hora, se para y se va a otra hora, está X horas sentado en la mesa al frente de su computador. Entonces esos son inputs, porque en realidad esos inputs no me están diciendo nada de resultados. Puede que sea una persona que dure 15 horas en la oficina, pero que tenga unos resultados pequeñitos, como puede ser que haya otra persona que vaya 2 horas, 3 horas y tenga resultados grandísimos. Entonces, con el tema del trabajo remoto, para que porfa me sigan acá, las empresas en la manera en que gerencian y administran a los empleados, dijeron, no vamos a medir inputs, no nos importa cuándo la persona esté conectada, nada, vamos a medir, en inglés se llaman los outputs o los resultados, sin importar cómo hagan los inputs, sea empleado, o sea que se lo contratemos como empleado, sea como contratista. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la empresa incluso a sus empleados les está dando la libertad de que ellos puedan trabajar remoto desde donde quieran a la hora que quieran y van a medir solo los resultados, prácticamente les están diciendo, mira, tu trabajo en sí es como un contratista porque ya tienes una independencia que no existía antes. Pero yo quiero que quede claro para las personas que esto es más un cambio en la manera en que gerenciamos a las personas, de que lideramos y hacemos management, y es un cambio general, ¿cierto? Y vemos por qué ese contrato de prestación de servicios tiene mucho más sentido hoy en día, porque hay mucha más independencia hacia el empleado. ¿Cuál es la diferencia? Como que honestamente en este momento es qué tanto quieres que la empresa se encargue de la parte administrativa de lo que conlleva tener un salario. Porque cuando eres empleado, la empresa te paga la salud, te paga prestaciones de ley. Entonces quiere decir que tú te puedes enfocar mucho más en simplemente el trabajo que tienes, o sea, en el servicio que tú prestas. Y cuando eres contratista, por prestación de servicios, tú eres la persona encargada de administrar tu vida y cómo, cuánto dinero te entra, cuánto de eso se va para los impuestos, cuánto de eso se va para las prestaciones. Entonces, todo esto se vuelve un contrato donde tú administras mucho más esa parte. Y ahí es donde yo veo que existe la diferencia entre estos contratos. Como para entrar y entender un poco más por qué están contratando tanto como por prestación de servicios. Y también porque tiene sentido, porque si es una empresa de Estados Unidos que no conoce las leyes colombianas, por ejemplo, va a ser mucho más difícil para ellos que entren a crear una operación donde tengan que pagar
salud y todo eso a los empleados en Colombia. Mientras que si contratan al empleado y asumen que como ya es colombiano, conoce las leyes colombianas y sabe cómo debe pagar su propia salud, su propia seguridad social y todo esto, pues la operación en realidad es mucho más escalable. Entonces creo que ahí lo entendemos un poco más desde el lado también de los emprendedores, los empresarios, y le explicamos a las personas cuál es la diferencia y por qué llegamos a esta diferencia. Ahora, ya dejándose a un lado, si hablamos rápidamente de la remuneración, una de las remuneraciones más, para mí, más buenas que existen son las acciones, lo que hablaba Juan José de los stock options. Un stock option es la opción, no es todavía que te entreguen un pedazo de la empresa, pero te dan la opción de que en un momento determinado, puede que pase 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, puedas comprar un pedazo de la empresa. ¿Por qué comprar? Porque pues al fin y al cabo todo tiene que ser bajo las mismas leyes del mercado y a ti te van a vender unas acciones de la empresa después de que pase un tiempo, pero te las van a vender a precios preferenciales. Normalmente precios de cuando la empresa empezó, que pues, valía una fracción de lo que vale en el futuro, y tú fácilmente puedes comprar un pedazo de la empresa y después si la empresa entra a la bolsa, no sé, lo que se llama el IPO, entra a la bolsa, tú ahí vas a poder vender esas acciones y posiblemente ganarles mucho dinero. Entonces, eso es algo muy interesante porque les dan a los empleados, a los miembros del equipo, les dan la oportunidad y la posibilidad de adquirir una participación en la empresa. Eso quiere decir que si uno, con el esfuerzo que uno le da al proyecto, llega a construir una empresa que vale millones o billones de dólares, pues uno sabe que en algún momento uno va a tener un pedazo y va a poder uno ganar un pedazo de ese crecimiento. Y que no solamente pues fue el tema del salario, sino que al final logré vender mis acciones y me hice 1, 2, 3 millones de dólares, y es un valor que para muchas personas es muy significativo, ¿no? Puede organizar una vida de una manera increíble. Entonces, tengan cuidado con eso. Y también entiendan que son las stock options. No es que ya tengas el porcentaje de la empresa, sino que te van a dar un periodo. Eso pues es mucho más profundo y es bueno que lo investiguen, y podemos incluso tener una charla de estas solo hablando de los stock options. Pero para que entiendan por encima, los stock options cada año normalmente les entregan un pedacito de eso. Entonces, si les dicen, listo, les vamos a dar a ustedes el 1% de la empresa por haber ingresado, pero se lo vamos a dar de esta manera. El primer año te damos el 25% desde 1%. Así durante 4 años. Entonces, el primer año tienes el 25 del 1%. Después tienes el segundo año, ya tienes el 50%. Hasta que llegue al cuarto año y ya tengas el 1% completo. Cuando tienes eso, tienes acceso a comprar esas acciones por el valor que la empresa te fijó hace 4 años. Entonces, si en esos 4 años la empresa ya vale billones o millones, no vas a tener que pagar todo eso, sino que vas a pagar lo que valía cuando estaba empezando. Y ahí es donde uno puede decir que es un negocio muy bueno si compras y vendes las acciones o las sostienes. Entonces, creo que eso es una inversión a largo plazo. Claro, claro. Y lo bueno es que pues, van a tener salario y van a tener acciones. Eso es lo mejor. Porque con uno cubres los gastos que tienes de la vida y con otro ya sabes que tienes una inversión en tu propio proyecto y que prácticamente te estás apostando a ti mismo para hacer triunfar esa empresa. Entonces, creo que eso es muy bueno y con eso creo que podríamos profundizar en otro podcast, hablar un poco más solo de las acciones y qué conlleva eso. Pero queremos aquí dar el último tip de cómo negociar un salario, porque siempre se sabe, siempre cuando uno está en la entrevista empezamos y dicen, bueno, ¿cuáles son tus aspiraciones salariales? Esa es la pregunta, ¿no? Y la gente es como, bueno, ¿qué respondo acá? ¿Qué respondo acá? Y como pues mucha gente dice, no, pues responde como, bueno, ¿cuál es el presupuesto de la empresa para este rol? Pero ahí uno se puede quedar mucho como en un impasse, o sea, que ninguna parte quiere aflojar porque nadie quiere anclar el precio. Recuerde que en una negociación, cual que diga el primer número, ancla el precio en ese campo. Entonces, a mí me sucedió en una entrevista y yo cometí un error hace tiempo de decir, por ejemplo, no, mira, yo estoy esperando esto. Y lo que la empresa tenía presupuestado era
muchísimo más de lo que yo pedí. Entonces, digamos que ese es como el riesgo que uno también corre. Y una de las cosas que yo he aprendido, ahí les voy a decir, por ejemplo, qué es lo que yo he aprendido, es uno, dar un rango, y dos, procurar porque el rango sea alto. Sea alto. Entonces, a mí me gusta jugar con lo siguiente. Digo, mira, a mí, yo estoy por lo general en y doy un rango. Entonces puede ser, si hablamos mensual, que por lo general en Colombia uno habla mucho del salario mensual, no el anual, en Estados Unidos se habla más que todo el anual. Pero si hablamos del de Colombia, uno puede decir, mira, yo estoy entre 6.000 y $9.000 al mes. Eso es mi rango. Y uno puede tirar un rango. Y uno dice, ¿de qué depende? O sea, es negociable y depende más que todo de los beneficios y si hay opciones de las acciones, de lo que hablamos ahorita. Y ahí tú ya piensas, ya vas a tener mucho campo para negociar. Porque tú dices, mira, tengo un rango y es negociable y depende de los beneficios en mi programa de crecimiento que pueda tener en la empresa y las acciones. Entonces ahí ya salen ellos y dicen, no, mira, la verdad eso estás mucho más alto de lo que esperamos, pero si te damos opciones, te damos un plan de crecimiento para que puedas subir al siguiente nivel en 6 meses, y ya tú decides y de verdad estás pegándole al techo de lo que es. Porque es mejor que la empresa diga, no, mira, eso está muy por encima de esto. Y tú le dices, no, venga, pero como te dije, podemos negociarlo basados en beneficios y basados en diferentes cosas. Esa es una estrategia que a mí me gusta implementar porque también le dejo saber a la empresa que listo, digamos que soy caro, soy costoso, o sea, soy premium, pero también siempre estoy dispuesto a negociar basados en el proyecto y basados en cómo vamos a crecer juntos. Y esa es la parte chévere. Creo que con eso no hay una pérdida para ninguna de las dos partes. No sé si ustedes tengan alguna otra metodología o algo que les haya funcionado, que también quieran compartir en la negociación de salarios. Sí, sí. Yo pienso pues que además de eso también, por ejemplo, en mi caso a mí me sirvió mucho hacer una buena investigación y eso aplica no solo para el momento de negociar el salario inicial, sino al momento de pedir un aumento de salario. Hacer una investigación de cómo están los salarios en el mercado, o sea, cuál es más o menos el promedio para el rol que tú vas a ocupar en la empresa. Y hacer una investigación de la empresa. Yo siento que mucha gente deja de lado esto, pero es buscar la forma de tú darte cuenta cómo está la empresa económicamente. La empresa está bien, está estable, está creciendo. Tal vez, obviamente, si es un momento difícil para la empresa, no es momento de pedir un salario muy grande. Tal vez es mejor primero entrar, hacer vínculos, mostrar tu valor y a partir de eso hacer modificaciones en el salario. Muchas veces también lo que me ha funcionado aplicar es decir, como listo, entremos en una etapa, todavía no nos conocemos, no hay la suficiente confianza, entonces vamos a hacer un aumento de salario progresivo y vamos a hacer revisiones periódicas del performance y el valor que yo le estoy dando a la empresa y cómo va a ser remunerado eso. Entonces, por ejemplo, en la empresa que estoy ahora fue algo similar. Yo hice las investigaciones pues que les comento, las hice previamente y después, cuando yo le dije el salario a él le pareció muy alto. Yo le dije, bueno, ese es el salario, pero hagamos algo. Como es la primera vez que vamos a trabajar juntos, yo puedo empezar el primer mes en esto. Si se cumple con las expectativas, vamos a subir al segundo mes y vamos a subir al tercer mes. Y al tercer mes tenemos una reunión, vamos a revisar exactamente cuál va a ser el salario final y cómo vamos a terminar de definir el contrato. Y eso me funciona a mí en ese entonces. Súper bueno, eso es muy bueno porque es progresivo y prácticamente lo que nosotros queremos hacer de ambas partes es generar confianza. Una vez que uno genera confianza, tiene mucha más libertad de poder decir, mira, ya que sabes lo que yo valgo, ahora podemos ajustar. Eso me parece buenísimo y creo que eso es un poco lo que yo hablaba cuando decíamos, definamos ese plan de crecimiento que vamos a tener dentro de la empresa y cómo en cada paso vamos a evaluar mi rendimiento, pero también vamos a evaluar cuánto equivale ese rendimiento en temas salariales. Me parece buenísimo y creo que esa es una manera y también la parte de prepararse, porque si complementamos eso con el rango, si ustedes se preparan y así como dice Juan José, nosotros podemos mirar cuál es el promedio del mercado para un rol, ustedes lo que yo recomiendo es que cojan
empiecen el rango en lo que sea la mitad del rango como tal que estudiaron en el mercado, de medio a alto. Dejen el bajo, ese no lo cojan y pongan su rango ahí. Entonces, si ustedes ven que para un senior, un desarrollador senior, el rango está entre 4.000 y 10.000 para la zona en la que ustedes están, pues entonces cojanlo de 6 a 9, 6 a 10. O sea, háganlo más tirando hacia arriba y negocien desde ahí. Es mejor anclarlo arriba y negociarlo dependiendo de los beneficios, acciones y todo lo demás. Y como decíamos, y el plan de crecimiento, que empezar con un número demasiado bajo. Entonces, bueno, creo que con eso ya podemos empezar a concluir este podcast. Ya estamos sobre tiempo. Hablamos bastante de lo que fueron y dimos muchos tips, tanto para cómo yo me perfilo para una entrevista, como creo marca personal. Hablamos de cómo ganar en esa entrevista, cómo dejarnos a todos pues sobresalir, y ya después hablamos un poco de cuál es la negociación, tipos de contratos y la remuneración. Entonces, estén muy pendientes porque vamos a tener muchos más podcasts donde vamos a hablar de herramientas digitales, vamos a continuar este proceso para decirles cuáles son las mejores plataformas para conseguir trabajos remotos, cuáles son las mejores plataformas para conseguir proyectos, y les vamos a contar un poco de cuál es esa comunidad que nosotros estamos construyendo, cuál es el beneficio para todas las personas. Y con esto también los quiero invitar a nuestros cursos. Nosotros tenemos en learn.el5.io, ahorita también lo compartimos. Ahí vamos a tener cursos. Empezamos con unos cursos low code muy buenos de plataformas como Google y Flutterflow para hacer aplicaciones móviles y web. Y muy pronto también vamos a tener cursos para aplicar inteligencia artificial en estas herramientas de low code. Entonces, no se pierdan de ahí. Estamos creando una comunidad gigante en Latinoamérica. Hagan parte de ella y vamos a ver cómo vamos a crecer y generar muchísimas oportunidades para todos. Entonces, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.